Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. Pueden encontrar esta historia en Archive of Our Own. También apoyen a Juve, él se está encargando de subir la historia traducida en Wattpad. Antes de continuar, recuerden que esto es un fanfic, solo está para entretener. Comencemos. Boyachia y Fisi. ¿Y si Subaru hubiera aparecido en Boyachia con otras dos autoridades? Todd fan. Maldita sea, ¿qué carajo? El hombre de cabello naranja brillante refunfuñó, apretando los dientes mientras observaba a aquellas figuras acercándose a su campamento en medio del bosque. Se suponía que iba a ser un viaje sencillo. Todd, Jamal y otros soldados de su campamento regresaban por un atajo en el bosque. Algo sencillo. Mientras regresaban, fueron interceptados por un grupo de figuras encapuchadas con marcas rojas en sus rostros. Pero la figura principal representativa era una sola. Un hombre de pelo verde, piel pálida y enfermiza, que vestía una túnica diferente a la de los demás implicados. Betelgeuse. Oh, qué desgracia. 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 ¡Qué desgracia! Betelgeuse Romané Conti del culto de la bruja estaba en ese bosque junto con sus dedos. Desafortunadamente para Todd, Jamal y sus compañeros. Ahora estaban rodeados, luchando contra los cultistas que los atacaban de todas las formas posibles, mientras el propio Betelgeuse aniquilaba a la mayoría de los hombres que se atrevieron a enfrentarlo en esa parte del bosque. Todo parecía conducir a un final infeliz para los soldados de Boyachia. Todd luchó con todas sus fuerzas, esquivando, contraatacando, intentando sobrevivir ante sus oponentes en esta etapa de la batalla. Incluso herido y sangrando, pensaba en cómo superar tal adversidad. Todd, maldita sea. Maldita sea, maldita sea. No podía entender cómo sus enemigos eran capaces de atacarlos. Todd ni siquiera podía ver los ataques lanzados por Betelgeuse, lo que hacía que pareciera que eran ataques invisibles. Betelgeuse. Amor, 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 amor. Oh, amor. Debes rendirte al verdadero amor de la bruja. Un amor dulce y gentil para todos. Jamal. Este tipo nunca se calla. Todd. Chist. Los dos hombres estaban ahora en las mejores condiciones para seguir luchando. Pero incluso con heridas mínimas, estaba claro que el final era inevitable, sin importar cuánto lucharan. Al final, después de toda la lucha, serían aplastados como muchos de sus compañeros, reducidos a grotescos trozos destrozados en el suelo. Todd, no quiero morir aquí. No quiero morir aquí. No quiero morir aquí. Si hubiera podido ver los ataques de Betelgeuse, habría visto como una mano invisible volaba hacia su rostro, lista para aplastarle la cabeza con un poderoso puñetazo. Todd tendría la cabeza aplastada, muerta, y su sangre y cerebro quedarían esparcidos por el suelo. Un final para el soldado. Si no fuera por lo que sucedió a continuación, una ola de destrucción surgió de en medio de los árboles, causando daños masivos y lanzando a los cultistas y a los Betelgeuses lejos de los soldados, Jamal y Todd. Los salvó. Creó un camino de destrucción a través de los árboles del bosque hasta el área abierta donde se encontraban. Todas las miradas se dirigieron hacia ese camino. Desde allí, unas cuantas figuras caminaron hacia ellos. Maldita sea, jefe, ¿no crees que exageraste un poco con el ataque? Tendré que estar de acuerdo con el idiota, jefe. ¿Qué sentido tiene ir a la batalla si no podemos disfrutar aplastándolos como es debido? Arf. No me martirices por esto, ¿de acuerdo? Simplemente no me gusta pensar que estamos perdiendo el tiempo aquí. Prefiero descansar, comer un poco. Aunque tu poder ya no requiera que lo hagas, ¿verdad, jefe? ¿Y a quién no le gusta probar la comida? En medio del inicio de una conversación trivial, el trío que llegó al campo de batalla fue rápidamente reconocido por los soldados de Boyachia. Kurgan, el segundo general divino, y Cecilus Segmund, el tercer general divino. Pero la tercera figura era la más importante entre ellas. Betelgeuse. Oh, lo siento en ti. En ti, en ti, en ti. El aroma del amor de la bruja. Dime, ¿serías orgullo? Ankara. Soy conocido en Boyachia como Ankara, el primer general divino del emperador de Boyachia.
Y vine aquí para resolver una situación. Por lo que veo, esta situación ahora parece más complicada. Era un joven de cabello negro cuidadosamente peinado, que vestía ropas hermosas y elegantes, claramente propias de la nobleza de Boyaccia, y poseía ojos aterradores. Una apariencia bastante atractiva. Su mirada fría recorrió a los soldados heridos, quienes se sentían incómodos al ser vistos por semejante figura. Anka. ¿Quién de ustedes está al mando? Jamal. Yo soy. Anka. Mantén a tus soldados alejados. Nosotros nos encargaremos del problema a partir de ahora. Pero antes de eso, dime. ¿Qué harías si te encontrarás acorralado en este escenario, con dos opciones? Rendirte y convertirte en prisionero o luchar hasta el final. Jamal. Lucharía hasta el final. Anka. ¿Ofrecerías esa oportunidad si estuvieras en el lado opuesto en una de estas situaciones? Jamal. Anka. No me importa. Vete. Con una simple orden, Todd, Jamal y los soldados restantes, algunos apoyando a otros, se alejaron, siguiendo el camino abierto por los generales, quienes permanecieron inmóviles. La mirada del hombre de cabello negro se detuvo en Todd y Jamal por un momento, juzgándolos. Betelgeuse. Dios mío. Viniste a salvar a tus compañeros. Qué muestra de cariño, de amor. Amor, Anka. No es amor ni camaradería. Vinimos a solucionar un problema en esta zona. Tú. Y terminamos salvándolos. ¿Cómo te llamas? Betelgeuse. Oh, qué falta de cortesía, ¿no? Del culto de la bruja, representando a la pereza, soy Betelgeuse Romané, Conti, Desu. Hizo una reverencia exagerada y bajó la cabeza casi hasta el suelo antes de alzar la mirada hacia el trío. Cecilus, Kurgan y Anka prestaron poca atención a la exhibición. Anka. Cecilus, Kurgan. Eliminen al resto. Siéntanse libres. Recuerdo que la última vez fue bastante aburrido enfrentarse a uno de estos, ¿no es así, Kurgan? Kurgan. Recuerdo que fue bastante irritante. No me darías la oportunidad de enfrentarlo, ¿verdad? Anka. No. No conozco la habilidad de este tipo. Sería molesto perderte. Kurgan. Tal consideración. Me conformaré con aplastar al resto. Cecilus. Podemos hacer de esto una competencia. Apuesto a que mataré a más de ellos que tú, ¿qué te parece? Kurgan. HMPF. No seas arrogante. Mientras empezaban a hablar, comenzaron a caminar hacia los 10 dedos de Betelgeuse y los cultistas que los acompañaban. Un grupo pequeño pero considerable, entre 30 y 40 personas. Se prepararon para luchar. Betelgeuse se quedó quieto, incapaz de reaccionar, mientras los dos generales divinos pasaban rápidamente junto a él para enfrentarse a los cultistas que estaban detrás de él, comenzando una masacre contra ellos. El perezoso del culto lo miró fijamente, y Anka le devolvió la mirada. Betelgeuse. No eres Pride, pero dijiste que ya te habías encontrado con uno de los nuestros del culto. ¿Fuiste tú quien eliminó al hermano Cornias de la avaricia? Anka. Hablando del tipo parlanchín. Sí. Apareció un día en la ciudad de Garkla cuando intentó atacarnos. Era irrespetuoso e irritante. Creo que debo haber intentado unas 14.707 veces lidiar con ese tipo, realmente irritante, ¿no crees? No negaré que me hizo feliz verlo morir después de descubrir su querido secretito. Betelgeuse. Anka. Y la razón fue lo que más me cabreó, al menos recibí algunos regalos ese día, tanto físicos como no físicos. Entre ellos, mi nuevo y fiel aliado, Kurgan. Bueno, ya no importa mucho, ¿verdad? Estoy teniendo que lidiar con otro payaso irritante como ese tipo, ¿no? Porque realmente pareces un tipo muy irritante. Betelgeuse. Lo entiendo. Lo entiendo. Mi evangelio me envió a completar la obra evangélica del hermano Cornias. Oh, bruja, dame fuerza para compartir tu amor. Tu gran amor con este infiel. Un Betelgeuse gritó de éxtasis y furia, conjurando varias manos invisibles. Golpearon violentamente a Anka, lanzándolo hacia atrás, arrastrando su cuerpo por el suelo cubierto de hojas.
Rocas, maderas y tierra se hicieron añicos a su alrededor, pero Anka simplemente rodó como una marioneta sin vida, sin emitir un solo sonido. Las manos levantaron a Anka en el aire, comprimiendo su cuerpo entre los dedos invisibles. Los huesos deberían estar rompiéndose, los órganos deberían estar siendo aplastados, pero no pasó nada. El cuerpo de Anka permaneció intacto, sin reacción alguna. Sus ojos vidriosos simplemente miraban al vacío, como si ni siquiera reconociera su propia existencia. Betelgeuse gritó, en una mezcla de frustración y éxtasis, arrojando a Anka contra un árbol. La madera se hizo añicos, agrietándose como el cristal, mientras el cuerpo del chico chocaba contra el tronco y se desplomaba en el suelo. Se levantó polvo, pero Anka simplemente se levantó lentamente, como si no hubiera sentido nada. Cada golpe invisible que recibía resonaba en el bosque. Cada golpe era brutal, capaz de destruir a cualquier criatura viviente, pero Anka permanecía inmóvil. La sangre no fluía, el dolor no se manifestaba. Él simplemente aceptó todo. Betelgeuse se acercó, rechinando los dientes, mientras más manos se alzaban, temblando de odio y éxtasis. Levantó a Anka del suelo, sacudiendo su cuerpo como un muñeco, aplastándole el cráneo contra rocas y árboles. Pero Anka simplemente se dejó masacrar, sin resistencia, sin dolor, sin miedo. El bosque se convirtió en un escenario de violencia sin respuesta. Los huesos que debían romperse permanecieron intactos. Los cortes que deberían rasgar su piel nunca se formaron. Los gritos de Betelgeuse resonaron en la noche, pero Anka no se movió. Él no reaccionó. Él simplemente existía. Un ser intocable que caminaba, separado del tiempo, incapaz de sentir. Al final, cuando los brazos invisibles comenzaron a disiparse, Betelgeuse jadeó, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Su oponente permaneció de pie, intacto. Betelgeuse. Esta es, la autoridad del hermano Cornias, ¿no es así? El poder que le otorgó el amor de la bruja. Anka. Hablando del poder del llorón. Sí, sí. Es cierto. Adquirí el poder de ese tipo después de lograr eliminarlo. Fue bastante interesante, en realidad. Ya que fue otra habilidad que adquirí como las que ya tenía antes. Betelgeuse. Antes. Ya poseías habilidades del amor de la bruja. ¿Qué habilidades? ¿Cómo puede alguien ser tan bendecido al recibir tantos regalos de la bruja? Mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras. No mientas. Betelgeuse, consumido por su ferviente locura, extendió sus manos invisibles en un frenesí frenético. Los apéndices invisibles atravesaron el aire, avanzando hacia el cuerpo inmóvil de Anka. Las garras translúcidas ni siquiera pudieron rasgar su ropa y ni siquiera pudieron marcar su piel. Anka permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo, sin reaccionar. La furia de Betelgeuse aumentó, sus manos invisibles se multiplicaron hasta 100, cada una golpeando al joven con una fuerza equivalente a balas de cañón. El impacto dobló árboles, agrietó piedras y arrojó escombros por todos lados. Anka, con el corazón de león activo, permaneció inmóvil. Ninguna expresión se formó en su pálido rostro, su cuerpo ignoraba cada golpe, cada rasguño, cada intento de destrucción. Betelgeuse gritó desesperado, sus palabras mezclaban devoción y odio. Las manos invisibles se unieron en una sola mano gigantesca, que descendió como una guillotina para aplastar a Anka de un solo golpe. El suelo tembló, los árboles cayeron, pero Anka permaneció intacto, su figura silenciosa como una estatua ante la tormenta de violencia. Betelgeuse retrocedió, sus ojos abiertos y delirantes observaban cómo sus ataques eran inútiles. Lanzó piedras con las manos, rompió árboles para lanzar astillas, pero nada surtió efecto. Anka ni siquiera parpadeó. La gravedad alrededor de Anka permaneció constante, sin alteración, como si la naturaleza misma se negara a interactuar con él. Cada ataque de Betelgeuse fue recibido con el mismo silencio abrumador. El apóstol de la pereza, desesperado, aulló mientras sus manos invisibles azotaban el aire, arrastrando a Anka por el suelo, estrellándolo contra árboles y rocas. El cuerpo del joven fue lanzado de un lado a otro, pero siempre regresó al suelo sin un solo rasguño, como si el espacio mismo se doblara para proteger su existencia intocable.
Anka, como una distorsión del tiempo y el espacio, permaneció inmóvil en medio del caos. Sus ojos aterradores miraban el horizonte mientras Betelgeuse agotaba todas sus fuerzas, sus gritos resonaban en el bosque. La locura y la desesperación del arzobispo se acentuaban con cada ataque inútil. Finalmente, exhausto, Betelgeuse cayó de rodillas y miró fijamente a Anka, cuya figura permanecía inquebrantable, como si el concepto mismo de la muerte no pudiera alcanzarlo. Anka, esto ya me ha irritado bastante. Los demás ya deben haberse divertido, murmuró mientras se rascaba el cuello, suspirando. Lentamente, Anka levantó su mano, activando su otra autoridad. La gravedad alrededor de Betelgeuse se volvió aplastante, clavando su cuerpo al suelo. El resplandor invisible envolvió al arzobispo, comprimiendo sus huesos y aplastando su carne bajo una fuerza invisible. Betelgeuse gritó, retorciéndose, sus manos invisibles desaparecieron una por una ante el poder absoluto. Cada intento de resistencia fue sofocado por la creciente presión. Sus huesos crujieron, su cuerpo quedó aplastado contra la tierra. Anka permaneció en silencio, con sus ojos hundidos fijos en la agonizante figura de Betelgeuse. El bosque quedó en silencio, el peso de la autoridad de la melancolía dominando todo a su alrededor. Finalmente, con un último chasquido de huesos rotos, los gritos de Betelgeuse cesaron. Su cuerpo quedó reducido a una forma irreconocible bajo la incesante presión. Sin decir palabra, Anka bajó la mano, poniendo fin a la gravedad. Anka se quedó quieta, mirando a Betelgeuse. Anka, ¿prefieres rendirte o luchar hasta el final? Betelgeuse, no, no, no. Bruja. No puedo traicionar tu amor. No ahora, no aquí. Anka, molesto. Sabes, no estoy seguro de que entiendas lo que voy a decir. Aquí en Wallachia, creen en la supervivencia del más apartamento. Que los fuertes gobiernan a los débiles. Para alguien como yo, que llegó a este país, como mi hermano, de repente se convirtió en una cruel realidad. Al menos al principio. Hasta que desperté las habilidades que obtuve en la arena. Por eso hago esta pregunta. Aquí, la rendición se ve como debilidad. Y luchar hasta el final cuando el enemigo es imposible de derrotar es una estupidez. ¿Ves la contradicción? Te critican de todas las formas posibles. Pero me gusta elogiar a algunos por sus elecciones. Querer sobrevivir rindiéndose. Normal. Morir luchando hasta el final sin remordimientos. Admirable. ¿Qué me irrita? Hipocresía. Aquellos que se llamaban fuertes rogaron por sus vidas cuando se encontraron en el lugar de los débiles, pero nunca mostraron la compasión que exigían cuando estaban en el poder. Como tu amigo Regulus. Hasta el momento de su muerte, fue arrogante, confiado, dispuesto a hacer cualquier cosa sin importarle las vidas que se llevaba. Y suplicó cuando se encontró en el lugar de sus víctimas. ¿Qué elegirás al final? ¿Te rendirás o lucharás hasta el final? Betelgeuse, elijo el amor de la bruja. Nunca lo negaré. Nunca lo rechazaré. Nunca, nunca, nunca. Nunca, ¿lo oyes? Anka. No sé si eso es locura, estupidez, o coraje. Admito que al menos, fuiste fuerte. Al final, siéntete orgulloso de eso, Betelgeuse Romané Conti, porque recordaré tu nombre, a diferencia de tu amigo que suplicó que lo perdonaran cuando fue derrotado. Algunas últimas palabras. Betelgeuse, muere. Un puño voló hacia la cara de Anka en un último y desesperado ataque, intentando en vano aplastarlo. En un rápido y último movimiento, el general hizo un gesto con el dedo, borrándolo por completo en el instante siguiente. Betelgeuse Romané Conti fue eliminado sin esfuerzo en ese momento, en la batalla contra el actual primer general divino del Imperio Wallachian. Más tarde, sería completamente borrado cuando intentó poseer el cuerpo de este hombre, solo para ser expulsado, dejando atrás solo su autoridad de la pereza. Anka. Agotador. Dando unos pasos hacia adelante, girando 180 grados, comenzó a caminar de regreso hacia el punto de partida del campo de batalla. Allí, Cecilus y Kurgan esperaban, sin mostrar signos de fatiga, ni siquiera una gota de sudor en sus cuerpos. A su alrededor yacía el ejército de cultistas, eliminados por el dúo de generales. Cecilus. ¿Acabaste con él, jefe? Parecía un buen desafío.
Escuchamos parte de la pelea desde aquí. Debe haber sido divertido. Al menos, pero no tienes ni un rasguño. Anka. En realidad, fue irritante e innecesario. Kurgan podría haberlo matado en un minuto menos, probablemente sin ninguna dificultad. Kurgan. Entonces no hubiera valido mucho la pena. Esperaba más cuando nos llamaste. Anka. Yo también. Cecilus. Al menos podrías habernos dejado pelear con él por un rato, ¿verdad, Kurgan? Kurgan. HMPH. En realidad no. Comenzaron a caminar uno al lado del otro, sin apenas preocuparse, solo hablando. El primer general divino, junto con los otros dos, caminaba entre ellos, siguiendo el camino que el joven de cabello negro y ojos aterradores había trazado para llegar a ese lugar. Cualquiera que juzgue solo por las apariencias, creería que Kurgan y Cecilus son los más fuertes entre los tres. Pero los que realmente entendían temerían al que estaba en el medio. El que consiguió más de 2000 victorias en la arena. El único lo suficientemente poderoso para derrotar a los guerreros más poderosos de Boyachia, incluido Kurgan, que ahora lo seguía, y a otros igual de formidables, como Cecilus. Una figura conocida en toda Boyachia por su poder, un hombre forjado durante más de 2 décadas hasta convertirse oficialmente en el primer general divino, sirviendo a Vicente Boyachia como su general más grande y confiable, completando las misiones que se le asignaron, aplastando a los oponentes que necesitaban ser destruidos y sofocando rebeliones. Actualmente considerado como el general divino más poderoso en la historia de Boyachia, el consejero del emperador, el líder de su propio ejército personal llamado Pleiades, y el ser más fuerte de todo el país, rivalizando incluso con el santo de la espada Reinhard. Esta figura se hace llamar Anka, nombre que eligió en honor a la estrella más brillante de la constelación del Fénix, como seudónimo. Pero su verdadero nombre es Natsuki Subaru, el hijo de la guerra y el escudo de Boyachia. 1. ¿Crees que debería ser un ranking de los Subaru, del más débil al más fuerte, en mi SIF? 2. En este IF ha habido grandes cambios. Subaru aparece en Boyachia más de 20 años antes. Incluso antes que Al. Muriendo cientos de millones de veces en su primer mes, alrededor de 123.488 veces, en la arena como gladiador. 3. Sus otras autoridades despertaron después de su muerte excedidas en más de 100.000 veces, debido a que su miasma había crecido tan exponencialmente. Poseyendo con él las autoridades de melancolía y orgullo. Trabajando de diferentes maneras, a las que nombró gravitación total, Ese-Hwaryoku, y péndulo de justicia, Seiji no Furiko, esta última de las cuales planeó traer a colación en un futuro IF. Tuvo un gran cambio de personalidad al morir en ambas arenas y vivir en Boyachia. Ganando parte de la personalidad de sus habitantes, pero manteniendo parte de la suya propia y con una nueva. En esta nueva personalidad, no le gustan los hipócritas. Por ejemplo, si Jamal matara a alguien que se rindió porque creyó que no le darían la oportunidad, pero luego suplicara por su vida como lo hizo el que mató y le perdonaran la vida, Subaru lo mataría. O algo así. Subaru tiene una profunda amistad con Ali Vicente, junto con Priscilla también. Así como una gran admiración por parte de los demás generales divinos. Salvó a Kurgan de ser asesinado por Regulus y lo ayudó a matarlo después de descubrir su debilidad, después de más de 10.000 bucles. Aunque todavía odia morir, Subaru se ha vuelto tan fuerte psicológicamente que ya no siente dolor real ni se desespera cuando muere. 1. Su número total de muertes durante su vida en Boyachia a lo largo de 2 décadas fue más de 1.000.000 de muertes, lo que lo hace casi tan, o incluso más, indiferente a la muerte que la ruta de la avaricia. Tiene entre las filas de las Pléyades a Kugan, Cecilus, Alibel y Sarestia como sus guardaespaldas más poderosos, Sarestia como su espíritu contratado. Estos tres poseen los corazones que Regulus compartió con sus esposas, junto con los demás soldados, lo que le permite a Subaru usar su autoridad de la avaricia casi de la misma manera que Regulus, excepto que Subaru tiene la lealtad total de sus aliados. 1. Subaru tiene la lealtad total de Vincent. Incluso juró que evitaría su muerte en la gran calamidad, en su plan de recolectar las habilidades de los arzobispos si fuera necesario. Actualmente posee
su autoridad, de retorno a través de la muerte, melancolía, orgullo, avaricia y ahora, en este corto, pereza. 1. Condor Calum 109. Y mientras tanto, en el teatro del culto, Regulus. Maldita sea, Natsuki Subaru. ¿Cómo te atreves a pisotear mis derechos en todos esos mundos? Es como si el universo conspirara contra mi existencia, mi bondad y mi falta de interés en tonterías de mi día a día, mi derecho a existir. ¿Por qué debo ser siempre un muerto anónimo suyo o su esclavo? Exijo que eso cambie cuando regrese a mi mundo para recordarle quién manda aquí. Betelgeuse, mejor ni lo intentes, yo también sufrí a manos de ese devoto del amor. Aunque no pueda volver por mi venganza, al menos puedo ver sus luchas en nombre del amor. Amor, 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 amor. En algún momento, el alma de Betelgeuse entró en el teatro por capricho de Alpa. Pero, por supuesto, cuando todos se vayan del teatro, regresará al mundo de los muertos. Y hasta entonces, se quedará allí como un espectador más. Con Sirius atado a su brazo, para su gran descontento, mientras tanto, en el teatro Boyaccia, Cecilio. ¡Guau! Eso fue increíble. El jefe es sin duda el mejor. Flop. Dices eso aunque ni siquiera lo conoces en nuestro mundo. Cecilio. Eso no importa. Y aunque en nuestra época el jefe no sea tan fuerte, el futuro que nos muestran esos mundos nos dice que mejorará con el tiempo. Medium. Estoy de acuerdo. Aunque tuvo que sufrir mucho en ese mundo al llegar a Boyaccia, se hizo más fuerte tanto mental como físicamente. Aún así, si por alguna razón Subaru de nuestro mundo llega a Boyaccia, habrá que ayudarlo. Flop. Eso es un hecho. Cecilius. Y entonces le pediré que se batiera a duelo con Alibel, Reynard y Reid. Flop. Aún no conoce a dos de ellos. Lejos de esa animada conversación, uno mira ese mundo con una emoción algo diferente. Toll. Es increíble que ese chico sea mi superior en ese mundo. La mirada de Todd refleja molestia ante lo que ve. Cuando presenció los eventos del Arco 7, sintió un gran disgusto hacia Subaru por haber interferido en su misión con el pueblo Sudrak. Si bien su posterior enemistad se debió a un malentendido creado por el poder del pelinegro y la intuición y paranoia de Todd, e incluso si comprende que matarlo es inútil, los valores que Subaru defiende como héroe le impiden cumplir con su deber, lo que le ha ganado una total antipatía hacia Subaru y todo lo que representa. Y verlo como un general divino en ese mundo, y a pesar de que su visión del mundo ha cambiado, sigue siendo desagradable. Toll. El hecho de que use esos poderes repugnantes, esas autoridades del pecado, y que haya tenido que morir más de 1.000.000 de veces, es irritante. Es como si la muerte fuera solo una espina clavada, es como si se burlara de la lucha constante que vivimos en Boyaccia como soldados. Jamal. Por supuesto. Sin embargo, si algo he aprendido al ver su vida y sus otros caminos hipotéticos, es que es mejor ser su aliado no ser su enemigo. Toll. Eso lo empeora. De todos modos, ni siquiera lo conoceremos ahora que sabemos de él. Todd, mentalmente. Y también deberíamos alejarnos lo más posible de sus amigos en Lugúnica. Porque, si esa chica alfa nos envió a todos los generales divinos, a esas mujeres de la aldea Sudrak, a ese par de comerciantes, a algunos gladiadores de la colmena Jinun, a su guardián e incluso al astrónomo, y a nuestro emperador, claramente debería haberlos trasladado de Lugúnica a otro teatro. Y estoy seguro de que su opinión sobre mí debe ser la peor. Caray. ¿Cuántos problemas tendré que pasar por tu culpa, Natsuki Subaru? Extra, Boyaccia. Es un placer darte la bienvenida aquí nuevamente, Subaru-kun Subaru. Y es un placer regresar una vez más a su hermosa residencia, Lady Yorna-sama. Con una reverencia formal y cortés, saludó a la mujer que estaba frente a él dentro del gran salón de su palacio. El palacio en el centro de Chaos Flame, la ciudad demoníaca, era el castillo de lapislázuli carmesí. Su imponente altura daba la impresión de que su cima casi alcanzaba el cielo. Un hermoso palacio que parecía, y realmente lo estaba, formado por brillantes piedras de rubí y lapislázuli, a pesar de que estos materiales eran bastante raros de encontrar. Este lugar había sido construido por los habitantes de la ciudad, quienes rodeaban este magnífico monumento en una formación circular. La zona estaba llena de casas y edificios en ruinas junto a otros que parecían de nueva construcción, semejantes a torres.
Y la dueña de este palacio, erigido por las manos del pueblo, era la misma figura que se alzaba ante él, la séptima general divina, Yorna Misigure. Una hermosa y alta mujer zorro, de complexión delgada pero atractiva. Sus estrechos ojos azules proyectaban una mirada lánguida pero penetrante que cautivaba a cualquiera que la contemplara. Su cabello, bien cuidado, era mayormente blanco, con las puntas gradualmente naranjas. Adornaba su cabeza con diversos huesos de animales, lo que le daba una apariencia majestuosa y, en cierto modo, mítica. Complementaba esto un par de afiladas orejas de zorro naranja, visibles incluso a distancia. Yorna, no hay necesidad de halagos. Aunque soy realmente hermosa, no tienes por qué recordármelo constantemente cada vez que regresas. Así como no hay necesidad de usar el honorífico Sam al hablar, ¿verdad? Después de todo, si consideráramos los rangos que importan en Boyachia, de hecho, me superarías en importancia. Subaru. Quizás. No, no soy superior. Eres una emperatriz en esta ciudad. De acuerdo, Lady Yorna-san. Yo tampoco quiero ser grosero. Y disfruto mucho admirando la famosa ciudad demoníaca cada vez que la visito. Tu palacio es un testimonio de ello, ¿verdad? Hermoso y construido con la dedicación y el amor de todos sus habitantes. Yorna. Sí, estoy de acuerdo. La belleza de este palacio existe solo gracias al esfuerzo colectivo de quienes lo dieron todo para construirlo, como testimonio de su voluntad personal contra este mundo. Sus palabras no podían ser más sinceras, sobre todo viniendo de alguien que hablaba con tanta ternura al referirse a los habitantes de la ciudad. Reflejaban el amor que sentía por ellos, igual que ellos sentían por ella a diario. Los residentes de Chaosflami. Una ciudad donde quienes no tenían a dónde ir encontraron un lugar al que llamar suyo. Una comunidad compuesta enteramente por semihumanos, en particular aquellos con cuernos, quienes fueron extremadamente perseguidos. En el imperio de Boyachia, la gente seguía un código estricto. Los fuertes prosperan y los débiles perecen. Los fuertes ascienden y los débiles caen. Una filosofía simple. Pero aquí, no seguían tal doctrina. Se cuidaban mutuamente, fueran considerados fuertes o débiles según los estándares del mundo. Se cuidaban mutuamente. Yorna los cuidaba, y ellos, a su vez, harían lo mismo por ella si alguna vez llegaba el momento, un día que ninguno de ellos deseaba, pero que afrontarían de frente si fuera necesario. Subaru. ¿Cómo están Zoe-chan y Tansa-chan? Yorna. Están bien. Les di tiempo para descansar y disfrutar con sus amigos. A Tansa todavía le cuesta hacer amigos, y Zoe tiene que arrastrarla para que se divierta con los demás niños. Debería ser un poco más abierta, ¿no crees? Subaru. Sí, sí. Zoe-chan debería animarla a socializar más y a hacer amigos por su cuenta. Se referían a Zoe y Tansa, las dos hermanas que a Zoe y Tansa eran casi idénticas en apariencia. Ambas tenían piel clara y cabello castaño, pero se diferenciaban en un aspecto. Sus ojos. Zoe tenía ojos verdes, mientras que Tansa los tenía morados. Al pertenecer a un linaje humano ciervo, ambas tenían cuernos parecidos a astas, decorados de diversas maneras. Ambas vestían coloridos kimonos que les regaló Yorna. Algunos incluso los había cosido personalmente Subaru. Había conocido a Zoe ya hacía 2 años, cuando ella lideraba a un grupo de semihumanos hacia la ciudad para intentar salvarlos, pero fue víctima de una emboscada de soldados imperiales. Esto podría haber causado la muerte de muchos, además de la captura de Zoe. Sin embargo, Subaru intervino, derrotó a los soldados, protegió al grupo y los escoltó sanos y salvos hasta la ciudad. Pero esa estaba lejos de ser la única ocasión en que se había entrometido en asuntos relacionados con la ciudad demoníaca. Escoltando a semihumanos fugitivos. Atacando a las tropas imperiales que intentan abusar de su poder contra los ciudadanos de la ciudad. Incluso ayudando en la construcción de casas y otros proyectos para contribuir a la vida de las personas. Se había convertido en un aliado de los habitantes de la ciudad, al igual que Yorna en el pasado. Incluso había forjado una amistad con ella, en parte porque había protegido a sus 2 queridas hijas. Zoe, la más seria y responsable, quien ejercía de asistente de Yorna, y Tansa, su hermana menor, más reservada.
Yorna dio una bocanada de su Kiseru morado y dorado, exhalando una corriente de humo morado. Yorna. Pero sé que no viniste solo a hablar de ellas. De hecho, espera, lo harías, ¿verdad? Ya viniste antes solo a entregar kimonos que cosiste personalmente para algunas chicas de la ciudad, Zoe y Tanza. Subaru. Ojalá pudiera venir aquí por asuntos triviales, Lady Yorna-san. Mi deseo de evadirme del trabajo podría superar al de cualquiera, y créeme. Hablando con tono orgulloso, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, cruzó los brazos e inclinó ligeramente la cabeza, cerrando el ojo izquierdo en un gesto dramático. Yorna. ¿Te consideras perezoso, siendo el general divino más trabajador, Subaru-kun? ¿No fuiste tú quien fundó un grupo entero para mantener la paz en el imperio? Y debo decir que lo aprecio. Buena parte de tu grupo está estacionado cerca de mi ciudad, manteniendo a raya a quienes dañarían a mi gente. ¿Intentas ganarte mi corazón así? Subaru. No negaré que tener a una mujer tan hermosa como tú enamorada de mí aumentaría mi orgullo personal. Pero ese no es mi objetivo. Soy más bien un tipo incomprensible. No me gusta la ideología de los fuertes sobreviven y los débiles perecen. Porque muchos de los considerados débiles siguen muriendo con la cabeza en alto, mientras que algunos de los supuestos fuertes ni siquiera tendrían esa mentalidad, ¿no crees? Yorna. Es fácil entenderte. No te gustan los hipócritas. Subaru. Sí, para mí. Quienes se proclaman fuertes no pueden implorar clemencia si no la ofrecen ni la dan a quienes la necesitan. Aunque aún intento comprender a los débiles que aprovechan las oportunidades para deshacerse de los fuertes, ¿quién les haría lo mismo si la situación fuera la inversa? Diciendo esto, se reclinó, colocó sus manos sobre el piso de madera y miró hacia arriba con los ojos entrecerrados para observar el techo, como si tratara de ver el cielo azul más allá. Yorna. ¿Y exactamente de qué viniste aquí a hablar? Subaru. Si fuéramos a la guerra con Lugúnica, ¿la apoyarías? Yorna. La ceja derecha de Yorna se levantó con curiosidad. Subaru. Como habrás oído, hace poco derroté a otro de esos arzobispos del pecado que invadió el territorio de Boyachia. Igual que antes, con ese llorón, y eso planteó la cuestión de que los arzobispos de Lugúnica están invadiendo nuestra tierra, después de que uno de los nuestros, Stride, invadiera la suya en el pasado. Quizás una venganza del destino. Inclinó la cabeza mientras se rascaba la barbilla, sumido en sus pensamientos. Subaru. En fin, algunos de los terceros y segundos generales, así como algunos de nuestros colegas de primer rango, han estado considerando tomar represalias. Esto podría incluso desencadenar una guerra entre nuestras naciones, a pesar del tratado anterior. Yorna. He oído rumores sobre esto. Y me preguntas si lucharía. Si el emperador lo exigiera y me diera una buena razón, podría aceptar. Subaru. Así sería. Nosotros, los 9 generales divinos, mis aliados de las Pléyades, Alzan y Tiasan, contra los guerreros más famosos de Lugúnica. Reinhard van Astrea, el actual santo de la espada. Julius Juculius, un caballero espiritual. Félix Argyle, el azul, junto con algunos caballeros y el dragón divino del reino, Volcánica. En una apuesta, ¿crees que ganaríamos? Tan pronto como hizo esa pregunta, ella automáticamente pensó en el rango de cada general divino. Subaru, primer general divino Cecilus Segmund, segundo divino general Kurgan, tercer general divino Araquilla, cuarto general divino Olvar Dunkelken, quinto general divino Ghost Ralfon, sexto general divino Groviglet, séptimo general divino Yorna Misigure, octavo general divino Moguro Agane, noveno general divino considerando las habilidades de los aliados de Subaru, Sarestia, el gran espíritu del viento, y Alibel, el admirador, ambos de Kararaji, serían considerados el primer y el segundo general divino, respectivamente. Se decía que Sarestia rivalizaba con Subaru en poder, mientras que Alibel era considerado igual de hábil que Cecilius. Yorna. No lo sé. Subaru. Yo tampoco. Suspiraron juntos y Yorna expulsó humo púrpura de sus pulmones. Yorna. ¿Por qué tanto interés en cazarlos? ¿No han aparecido solo 2 en casi 2 décadas? Podríamos esperar un poco más. Pero esa mirada tuya me preocupa. Subaru. Mi interés en ellos está relacionado con un problema con el propio imperio.
Más bien por el emperador Vincent y el imperio en este caso, porque dice que algo muy malo se avecina, habló en un tono solemne, como si pensara en una pérdida que ya estaba frente a él, algo que Yorna recordaría bien. Subaru. A veces es un tipo muy pesado, ¿sabes? Sí, es muy irritante. Un emperador pesado. Yorna. Eres bastante diligente protegiendo al emperador, ¿no? Subaru. Quizás. Creo que solo quiero completar mi pequeña colección. Facilitaría los problemas futuros. Yorna. Colección. Subaru. Nan. Olvídalo por ahora, por favor, Lady Yorna-san. No es un asunto que podamos abordar de inmediato a menos que mi petición al emperador fracase. Y si fracasa, tendré que dejar de usar el modo guerra y cambiar al modo Assassin's Creed, de guerra a sigilo, Yorna. Dejando de lado el significado de algunas palabras que dijiste, la intención es clara. Si no puedes manejar las cosas directamente mediante batallas abiertas, procederás de forma discreta y evitarás una guerra entre nuestras naciones. Interesante, Subaru-kun. Ella no pudo evitar esbozar una sonrisa traviesa al comprender su idea. ¿Cómo actuaría en función de las situaciones impuestas por las cosas que quería hacer para sus ambiciones personales? Subaru. Simplemente no lo cuentes a nadie, ¿de acuerdo? Yorna. Mis labios están sellados. Ante eso, Subaru dio una sonrisa agradecida ante las honestas palabras de la mujer. Yorna. ¿Piensas quedarte un poco más? Tu presencia no sería un problema, sobre todo para quienes agradecen tu constante protección contra los peligros que nos rodean. Subaru. Creo que me quedaré un rato más, ¿de acuerdo? Quiero ver a Soei-chan y a Tansa-chan antes de irme. Mis compañeros tendrán que lidiar con mi decisión al final. Comentó con cara relajada mientras seguían mirándose. Los compañeros a los que se refería eran Tokfan y Jamal. Si bien disfrutaba irritando al primero con bromas, le gustaba que el segundo lo ayudara a provocarlo aún más para su diversión. Personas que había conocido durante el evento Betelgeuse, a quienes había investigado por curiosidad personal y un instinto de supervivencia secundario que había desarrollado durante su estancia en este reino. Esperarían un poco más hasta que estuviera listo para partir, les gustara o no su decisión. Y Subaru-sama. Mientras tanto, entraron dos figuras, Zoe y Tansa. Eso les provocó sonrisas sinceras. Si se produjera una verdadera batalla entre generales divinos de Boyachi más fuerzas de las Pléyades de Subaru, Alibel y Sarestia, más Subaru, autoridades. Regreso por muerte más melancolía más orgullo más avaricia más pereza, contra caballeros de Lugúnica, incluidos Reinhard, Julius, Felixial, más volcánica. ¿Cómo crees que iría? ¿Y quién crees que ganaría? 4 para mí, sería un empate, pero con pérdidas extremas para ambos bandos, ya que no podrían matar a Reinhard ni al Subaru de este IF. 4. El próximo capítulo de Consequences IF se está escribiendo. Se centrará más en una de las waifus más subestimadas de Re. 0, en mi opinión, nuestro amado caballero Manco 2. 1 y mientras tanto, en el teatro de Boyachia, Yorna. Wow. Incluso somos amigas de Natsumi. Tansa. Y parece que gran parte de nuestros futuros lazos con el maestro Schwartz continúan en ese mundo. La pequeña sierva semihumana sonríe con ternura, pero también derrama algunas lágrimas al ver a su difunta hermana Zoe con vida de nuevo, aunque sea en otra línea temporal. Algo que repite su ama, quien mira la pantalla con una sonrisa de dolor. Zoe fue la razón por la que la ama de la llama del caos inició su revolución contra el imperio. Ver un mundo donde eso no sucedió, junto a un Subaru que los protege con todo lo que tiene, confirma aún más que Subaru, aunque usara muchos nombres al conocerlos, está de su lado, pase lo que pase. Tansa. Después de todo, el maestro Schwartz es una buena persona. Yorna. ¿Seguirás llamándolo así, aunque sepas su verdadero nombre? Tansa. Después de acostumbrarme a llamarlo por su alias tras ver el arco 7, me cuesta llamarlo por su nombre, pero no sería la primera en llamarlo de otra manera. Pero demuestra mi cercanía con el maestro Schwartz. Una cercanía que espero mantener con el Subaru de nuestro mundo. Yorna. Yo también lo espero. Y si alguna vez necesita apoyo, Chaos Flame le abrirá las puertas y le mostraremos nuestra mano en unidad.
Tanza. Por supuesto, tendremos que mejorar y cumplir nuestra palabra. Yorna. ¿De qué estás hablando? Tanza. Justo la última vez dijiste que no dirías nada sobre su plan para evitar una guerra con Lugúnica, pero, Yorna. Oh, vamos, la pantalla nunca guarda nada. En fin, lo siento, Subaru, pero ya lo saben todo. Pero que conste, no fue mi culpa. Mientras tanto, en otros asientos, Vincent, ese chico, incluso en ese mundo alternativo, no deja de moverse con libertad. Supongo que es parte de su carácter que lo hace invencible ante los desafíos. Vincent, supongo que tengo suerte de tener aliados que quieren lo mejor para el imperio, incluso cuando intentan actuar sin mi permiso. Dice esas palabras mientras dirige una mirada intensa a Chisa Gold, la mente maestra descubierta que se hizo pasar por el emperador de Boyachia para salvarlo de la profecía de Uvilk. Lo que hace que Chisa le muestre una determinación pura, casi rebelde, ante la cual Vincent solo puede resoplar. Uvilk. Bueno, eso significa que fuiste bendecido con buenos subordinados, en todos los mundos, al parecer. Vincent. De todos modos, ya que incluso así, el mismo problema con el gran cataclismo es inevitable, con el conocimiento del futuro que se nos muestra en este teatro, tomaré las medidas apropiadas. Uvilk. Buena suerte. Mientras tanto, en otros asientos, Tol. Vaya, ahora siento un dolor enorme en el estómago. Jamal. Así que somos sus subordinados en ese mundo. Ya me imagino el caos que traerían nuestras nuevas posiciones junto a él. Tol. En serio, voy a alejarme de Lugúnica lo más posible. Más PD. Subaru. Tendré que dejar de usar el modo guerra y cambiar al modo Assassin's Creed, Tinkmin, si escucho la canción de la familia de Ezio mientras este Subaru se infiltra en Lugúnica, me va a estallar la cabeza. Y el doble, si Subaru se pone una capucha y una espada oculta. Extra 2, Boyachia If. ¿De verdad vas a hacer algo así, Subaru? Subaru. HM. ¿De verdad quieres dudar de que no haría algo así? ¿Qué te parece? Tiene estilo, ¿verdad? Contraatacó a su aliado, quien lo miraba con una sonrisa amistosa. Mientras tanto, Subaru admiraba su atuendo con un brillo particularmente alegre y emocionado en los ojos. Como un niño pequeño que acaba de recibir un gran regalo. Su nuevo atuendo, especialmente preparado para sus misiones. Una túnica blanca con detalles rojos y plateados, hecha de tela firme pero flexible. Un diseño asimétrico. Un lado más largo que el otro, con una cola o solapa que caía sobre su pierna izquierda. En la espalda, la túnica se dividía en dos partes en forma de cola de golondrina, algo que nadie en Boyachi entendía, incluso después de que Subaru se lo explicara. Con una capucha puntiaguda y angular al frente, cubría parcialmente sus ojos para mantener su rostro oculto, pero sin obstaculizar su visión. Estaba cosida directamente a la túnica o abrigo y presentaba líneas sutiles que enfatizaban su forma afilada. También tenía hombreras metálicas. Debajo de la túnica, llevaba una camisa beige de manga larga. Las mangas estaban ligeramente abullonadas y sujetas con brazaletes de cuero en los antebrazos. Alrededor de su cintura, llevaba una faja roja sujeta con un cinturón de cuero ornamentado y una hebilla. En el cinturón había pequeñas bolsas, perfectas para llevar objetos pequeños necesarios, como cuchillos, bombas de humo o incluso dinero si era necesario. Con guantes de cuero, botas negras ajustadas e incluso una capa roja colgando sobre su hombro izquierdo. ¿Ese es realmente el atuendo de un asesino de dónde vienes? Subaru. No me faltes el respeto. Este traje es una réplica casi perfecta del que usó uno de los grandes asesinos de Assassin's Creed, Ezio Auditore. Simplemente, uno de los mejores. Y no toleraré ninguna falta de respeto hacia su icónico traje, Ballei-san. Muestra algo de respeto. Ballei. Está bien, Subaru. Jajaja. Ballei Temeglip, uno de los generales de primera clase más importantes, alguien que alguna vez fue considerado para los 9 generales divinos y uno de los miembros más poderosos del batallón de las Pléyades. Un hombre alto con cabello castaño oscuro, piel pálida y ojos caídos, vistiendo su habitual camisa verde debajo de una armadura revestida de cobre, guantes marrones en sus manos, pantalones negros con 4 pequeñas bolsas en las caderas y botas marrones. El batallón Pléyades.
El grupo personal de Subaru. Aquellos bajo su mando directo. Los miembros estaban compuestos por soldados boyacos, gladiadores de la arena a quienes había recibido permiso del emperador para reclutar cuando vio potencial, aliados de otras naciones que había hecho durante sus viajes, algunos incluso de Lugúnica, aunque había visitado allí la menor cantidad de veces, e incluso algunos generales de segunda y primera clase del imperio, aunque todavía respondían principalmente al propio emperador Vincent Boyaccia. Subaru, por su parte, era el líder, estratega y administrador principal de esta fuerza de élite que había formado como sus compañeros especiales. Muchos de ellos portaban su corazón, que los conectaba mediante su autoridad de la avaricia, un poder que había basado en el arzobispo de quien se lo había robado. Regulus Cornias, un hombre al que Subaru consideraba un idiota arrogante y pretencioso. Irónicamente, fue ese mismo hombre al que derrotó quien le permitió reclutar a Kurgan para su grupo. Esto también le permitió ganarse el favor tanto del emperador anterior como del actual por su posición y la creación de su batallón personal. El hombre sentado frente a Subaru era uno de los reclutados en dicho grupo. Balleroy lo había visto muchas veces y sentía que tenía una gran deuda con él. Su primer encuentro fue cuando Subaru visitó a Serena Dracroy, donde lo conoció junto con otros niños que se hicieron amigos suyos, Flop y Medium O'Connell, quien también ayudó a incubar el huevo de un dragón volador llamado Carrión. Fue un encuentro interesante. A pesar de la fama de Balleroy como un gran y poderoso guerrero de las arenas, y de toda Boyaccia desde entonces, se había mostrado juguetón, amable y servicial con quienes lo rodeaban. Incluso le había ayudado en otras ocasiones. Como durante la batalla contra Mesoreia, un dragón extremadamente poderoso que cuidaba de una niña llamada Madeline Schart, de la raza Dragokin. Balleroy lo ayudó en la lucha contra esa enorme bestia. Una batalla feroz y poderosa que causó gran destrucción en la cima del monte Palsoa. Todo porque Balleroy intentó sacar a Madeline de la cueva donde había vivido desde su nacimiento, al cuidado del enorme dragón. Pero al final, los tres hicieron las paces, y ella quedó bajo la protección de Subaru después de que éste demostrara ser capaz de enfrentarse a la gran bestia y ganarse su respeto, consiguiendo así el permiso de Balleroy para que ella saliera de la cueva. Y por si fuera poco, más tarde supo por miles, su hermano jurado, que Subaru lo había salvado de la muerte durante una de sus misiones en Lugúnica. Y al propio Balleroy le salvó la vida a Subaru durante un desafortunado incidente con Julius, uno de los caballeros de Lugúnica. No solo su vida, sino también la de su compañero dragón, Carillón, que podría haber terminado ese día de no ser por la intervención del general de cabello negro. Subaru no solo había demostrado ser amable y fiel a su palabra desde el momento en que se conocieron, sino que también había protegido las vidas de los seres queridos de Balleroy, y su propia vida cuando estaba en peligro. Por eso Balleroy se unió al grupo de Subaru. Balleroy, cuando Alibelsan me dijo que ibas a una misión secreta a Lugúnica, me picó la curiosidad. Siempre has tenido la costumbre de tomar decisiones impulsivas, pero al final siempre han sido fiables y efectivas. Y confío en ti, tanto por nuestra amistad como por mi inquebrantable lealtad por todo lo que has hecho por mí y por mis seres queridos. Por eso cuestiono esta decisión tuya. Subaru, HM. Aunque parezcan impulsivas, mis decisiones están bien pensadas, al menos hasta cierto punto. Mi objetivo principal ya está claramente definido, y durante el proceso tomo decisiones que creo que beneficiarán positivamente a esa meta. Crear una estrategia pensando que todo saldrá exactamente como lo planeé no es suficiente. Solo me hundiría en la decepción y la desesperación si las cosas no salieran como quería. Balleroy. Entonces, ¿es por eso que dejas todo en manos de la suerte con confianza? Subaru. Más o menos. Como dije, no se puede planear todo. Nadie puede esperar tener un plan para cada posibilidad al 100%, ni siquiera yo, con una habilidad casi tramposa que no podrías comprender del todo. Aún así, me costaría predecir y manejar toda la secuencia de eventos. Lo mejor que puedo hacer es darlo todo y, como dije, adaptarme sobre la marcha con lo que pueda. Explicó brevemente, sin revelar toda la verdad sobre el regreso por la muerte, ya que realmente no podía hacerlo.
Incluso con sus otras habilidades, le era imposible confesar o explicarse completamente en cada situación necesaria, e incluso había hecho que mucha gente, incluyendo al emperador actual y al anterior, lo confundieran con un lector de estrellas. Vayoi, la gran calamidad. Aquella que aguarda en el futuro y que, según se dice, provocará la muerte de nuestro emperador y la caída del imperio. Subaru. Algo que obviamente no permitiré. HMPH. Ese tipo me molesta con la facilidad con la que acepta la muerte. Cree que Chisa lo reemplazará si muere. Claro, lo entrenó para eso, pero incluso el propio Chisa me confesó que no lo quiere. Y yo no quiero que muera, por mis propias razones egoístas y mezquinas. Por eso quiero ir a Lugúnica. Vayoi. Los poderes de los arzobispos, ¿verdad? Era evidente para cualquiera que hubiera presenciado las batallas de Subaru contra los arzobispos hasta el momento. Poseía habilidades similares a las de ellos y, de alguna manera, era capaz de absorber y usar sus poderes tras eliminarlos, volviéndose cada vez más poderoso. Actualmente, no solo su inteligencia, sino también estas habilidades le valieron el puesto de primer general divino y uno de los más cercanos al emperador. Aún así, Chisa seguía siendo aún más cercano a Vincent que el propio Subaru. Entonces, el plan principal del general de cabello negro era casi obvio. Reunir todas las habilidades, volverse tan poderoso que pudiera manejar la gran calamidad solo, si surgiera. Intentar convertirse para Boyachi en lo que Reinhard Van Astrea es para Lugúnica. Su objetivo era evitar que la calamidad ocurriera, y si ocurría, se aseguraría de que no provocara la destrucción predestinada que arruinaría toda Boyachia. En resumen, o la evitaría por completo, o al menos, minimizaría el daño si no podía hacerlo primero. Un pensamiento parcialmente compartido por Vincent, aunque a regañadientes. Fortalecer a Subaru para convertirse en el arma definitiva del imperio para enfrentar ese destino, junto a Chisa. Y si Vincent realmente llegara a su fin, algo que ambos odiarían, entonces lidiarían con las consecuencias juntos, junto con todos sus otros aliados. Vayeroi dejó escapar una pequeña sonrisa. Vayeroi, ¿sabes? Si nos enfrentamos directamente, quizás ganaríamos. Subaru. Por épico que fuera ver a Madeline y me sonreía contra Volcánica, a ti y a los demás contra los caballeros, y a mí, a Libel, Sarestia y Cecilus contra Reinhard, ¿te das cuenta de lo inútil que sería? Podríamos perder cientos de aliados en una batalla innecesaria cuando podemos actuar con más discreción, ¿no crees? Cuantas menos bajas, mejor. Vayeroi. Lo sé, lo sé. Yo tampoco quiero la guerra, como tú. Pero esa idea siempre nos ronda la cabeza, ¿sabes? Sobre todo porque, aunque sabemos que no eres fácil de matar, nos preocupa que el más fuerte entre nosotros entre con tan pocos refuerzos, aunque lleves a Flop y Medium para ayudar. Subaru. Llevar a tanta gente llamaría la atención innecesariamente, sobre todo al empezar la búsqueda de los arzobispos, que siempre parecen venir de Lugúnica. Y luego están las bestias que viven allí. Si encuentro aliados allí, también podría ser útil. Aunque creo que llevar a Alzan conmigo sería una gran ventaja, creo que para integrarse mejor, es mejor ir con quienes no llamen demasiado la atención. La misión. Infiltrarse en Lugúnica para buscar pistas sobre los arzobispos restantes que parecen estar viviendo allí. Para esta misión, Subaru reclutó a un grupo específico de aliados. Él mismo, Flop, Medium, Sarestia y los nuevos reclutas Todd y Jamal. Esto conformó un grupo de 5 personas y un espíritu para acompañarlo en su viaje personal. Subaru. Flop-san es un buen comerciante. Él y Medium-san pueden hacerse amigos de cualquiera si se les da el tiempo suficiente. En cuanto a Jamal, a pesar de su rudo carácter, es muy leal a sus allegados y a los métodos del imperio. Escasean las personas como él, y su potencial es enorme. Sería un desperdicio dejarlo vagar por ahí y acabar muriendo cuando podría intentar pulir sus habilidades. Luego está Todd Fan, es un cobarde de la peor calaña. El paranoico. Cree que siempre es matar o morir, pensando que cualquiera más fuerte que él está constantemente tramando cómo eliminarlo. Por eso solo conecta con personas físicamente más débiles que él, para que no puedan matarlos y intentan traicionarlo. Pero dada la persecución que ha sufrido gente como él, no puedo culparlo del todo, aunque desprecio su naturaleza. Vayeroi.
Entonces, ¿por qué lo traes? Subaru. Le estoy dando algunas oportunidades. Incluso con toda su cobardía, no puedo negar su enorme potencial como estratega, dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. Respeto esa mentalidad. Así que, si cambia de mentalidad y ve más allá de matar o morir, quizá tengamos a alguien que realmente valga la pena conservar. Y si no, lo dejaré en libertad. Bajiroi. Así que, básicamente, o cambia y demuestra el potencial del que hablas, o se queda igual, te decepciona y lo dejas en libertad en Lugúnica para que viva lejos del país al que aparentemente tanto teme debido a la persecución. En ambos casos, tiene la oportunidad de cambiar su vida como quiera, convertirse en alguien nuevo o seguir igual. Uf. Tiene sentido con tu estúpida lógica. Subaru. No digas que es una tontería si dices que tengo toda la razón. En fin. Tía Sam puede permanecer oculta e invisible todo el tiempo que sea necesario, aunque no le guste mucho, así que no hay posibilidad de que cause problemas. Además, somos contratista y espíritu, y no querría quedarse atrás. Aparte de los caballeros, nadie en Lugúnica conoce mi verdadero nombre ni identidad, ya que siempre he evitado llamar la atención. Y con este disfraz para infiltrarme y registrar, puedo actuar como uno de esos asesinos del credo y conseguir todo lo que quiero. Y gracias al entrenamiento de Alzan, además de las innumerables veces que Olbart-san intentó matarme, he aprendido suficientes técnicas ninja como para no ser tan malo en eso. Bajiroi. No sé si ese sea un buen disfraz o si tus supuestas habilidades de infiltración sirven de algo, pero, no podré detenerte. ¿Y qué opina el emperador de esta idea? Subaru. Como emperador, cree que es una idiotez que abandone mis deberes en Boyachia para embarcarme en una cacería que podría resultar infructuosa, pero también sabe que sería completamente beneficioso para todos si aniquilamos a los monstruos restantes y yo obtuviera los poderes para proteger a la gente, como él. En cuanto a Vincent, creo que está triste por mi partida, pero no puedo culparlo, ¿verdad? Creo que se ha enamorado de mí y trato de mantenerlo a distancia para que Chisa no se ponga celosa. Bajiroi. Ja 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 ja. Un triángulo amoroso dentro del castillo. Ja ja ja. Dejando escapar una carcajada, Bajiroi se secó una lágrima por reírse tan fuerte ante las palabras de Subaru, quien ahora estaba haciendo poses extrañas como si el mismo Vincent lo hubiera visto desnudo, algo que siempre le ganaba una mirada enojada del emperador cuando Subaru lo hacía frente a él. Pero aparte de eso, el plan estaba en marcha. A pesar de la incomodidad de muchos, incluyendo a Bajiroi y a todo el batallón Pleiades, quienes no veían con buenos ojos enviar a Subaru a territorio extranjero con tan poco apoyo. No solo por temor a desatar una guerra entre ambos países, sino también por temor a que el Santo de la Espada le arrebatara la vida al general divino más poderoso y bondadoso que Boyachia jamás hubiera visto. Y, por desgracia, nadie pudo detener a Subaru una vez que tomó una decisión. Solo si era necesario. Bajiroi, Carillon, Madeline, Mesoreia, Kurgan, Alibel, Cecilus y todos los demás del batallón se enfrentarían a Lugúnica para salvarlo. Al fin y al cabo, él era el jefe. Nadie se metería con el jefe sin enfrentarlo primero. Y si alguien lo hiciera, podrían morir, pero se asegurarían de vengarlo. Porque así era como elegirían irse, por ese hombre. Solo para recordarte y darte más información sobre este sí. Recuerda que, este Subaru llegó casi 20 años antes de que comenzara la historia original. Los miembros del batallón Pleiades, con los que Subaru interactúa más. Kurgan. Cecilio. Alibel. Sarestia. Baile. Madeline Mesoreia Kafmairulux y Crossman, irónicamente es una de las personas que Subaru aprecia y en la que más confía, hasta el punto de que suelen cenar, tomar algo y divertirse, a veces solo ellos dos y muchas veces junto con Alibel, Sarestia, Cecilus y Bajiroi, siendo Sikre el más débil y el más protegido por los demás que le rodean. No oficial, pero aliados, fracaso. Medio. Yorna, Zoe y Tanza. Jamal y Katia, quien recibe protección total de Subaru en nombre de la lealtad de Jamal. Subaru suele ponerlo en situaciones complicadas, estresantes y molestas para intentar llevarlo al límite de su punto de explosión, pero sin ninguna intención maliciosa real contra Todd, ya que en realidad Subaru aún ve potencial en él para crecer.
Mas Subaru está muy enojado con Vincent por estar tan dispuesto a sacrificar